Bonjour à toi, bonjour à vous tous et bienvenue sur le canal d'apprendre le français avec Leti. Buenos días a ti, buenos días a ustedes, espero que estén bien y les deseo la bienvenida con una lección más en el canal de aprender el francés con Leti. Alors, hoy vamos a terminar de ver y de terminar el pasado compuesto, que es el passé composé. Tenemos que terminar esta lección y para que usted lo pueden ya utilizar. Alors, la vez pasada vimos solamente con el auxiliaire être, ahorita vamos a ver con el auxiliaire être et avoir, ¿d'accord? Alors, antes de todo, no se olvidan, cahier, crayon et hop, on est parti. Alors, la leçon la voy a hacer en francés, ¿d'accord? Le estoy diciendo d'accord, que es de acuerdo. Sí, de acuerdo. Yo solita estoy contestando mis propias preguntas, lo que está bien. Alors, le passé composé, ¿ok? La leçon la voy a hacer en francés. Y usted va a encontrar la traducción, no se preocupe, ¿ok? Allez, hop, on est parti. Alors, le passé composé. Le passé composé, la question la plus importante, qu'est-ce que le passé composé? Qu'est-ce que le passé composé? Le temps du passé. Es un tiempo del pasado. Le temps passé. Quand utilise-t-on le passé composé? Quand on veut parler de hier, quelque chose qui s'est passé hier, ou il y a 3 jours, ou encore pendant les vacances. Alors, l'auxiliaire, le passé composé, c'est utilisé comme l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. On va voir tout de suite avec l'auxiliaire avoir. Comment c'est utilisé le passé composé? C'est le temps composé de l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé qui est le verbe. D'accord? Le passé composé avec avoir plus participe passé au présent. Alors, ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu avant. Alors, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, il, elle, ont. Ça, c'est l'auxiliaire avoir. Maintenant, passé composé avec son participe passé. J'ai. Alors, aquí, perdón, antes de esto, lo voy a explicar un poquito en español para que estoy segura que usted entiende. Esto es el auxiliar avoir. Cuando lo vamos a poner en el pasado compuesto, vamos a agregar esto más el participe passé, que es el verbo. Y aquí le voy a mostrar un ejemplo. J'ai chanté. Tu as chanté. Il, elle a chanté. Nous avons grandi. Vous avez grandi. Ils ont vendu. Elles ont vendu. Alors, algo muy importante aquí, que sea féminin o que sea plural, en el participe passé aquí no va a cambiar. Si es el verbo es con e, se termina con e. Grandi, que es del segundo grupo, y vendu, tercer grupo, u, no más. También tiene que saber que la mayoría de las frases del pasado compuesto es con l'auxiliaire avoir. Muy pocas son como 15 verbos, los verbos que les dio la vez pasada, ellos sí se van a utilizar con el auxiliar être, pero los demás van a estar con el auxiliar avoir. Entonces no va a estar tan complicado de saber si es être o estar. Si usted aprende los verbos que le dio la vez pasada con être, ahí usted va a estar salvadísimo. No van a tener ningún problema. Alors, le passé composé au présent avec l'auxiliaire être plus son participe passé.
igual je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Quand je veux le mettre au passé composé, j'utilise l'auxiliaire être plus le participe passé. Alors, exemple, je suis allé. Y usted ve que yo puse eso al final. ¿Por qué? Porque si aquí yo estoy hablando de mí, je suis, entonces como soy mujer, voy a agregar una E al final. Si yo soy un hombre, entonces solamente sería la E. ¿D'accord? Tu es allé. Es lo mismo si es mujer, agrego una E, si no, solamente E. Il est arrivé. Aquí, como es su nombre, el participio nada más es con E y nada más. Elle est arrivée, como es mujer, et E. Nous sommes rentrés, participe passé et. Y aquí, si es féminin, yo agarraría una E. Y como es plural, de todas maneras pondría una S al final. Vous êtes rentrés, igual. Ils sont allés. Entonces aquí como es plural masculino es. Et elles sont allées. Ahí está. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Usted ya tiene los dos. La vez pasada les dieron los 12, 14, 15 verbos del auxiliaire être, del participe passé que se utiliza con l'auxiliaire être. Así usted no van a tener complicación ni a pedirse, a preguntarse, ¿es así o es eso? No, si usted aprende este verbo, cuando van a utilizar el passé composé, usted va a saber qué se tiene que utilizar. Voilà. Para el día de hoy, el passé